días, mis queridos hermanos. Es un privilegio, una gran bendición poder estar con ustedes en el día de hoy. Lamentablemente no estamos juntos en la casa de Dios corporalmente, compartiendo y disfrutando de ese compañerismo íntimo, físico, como antes lo teníamos, pero ni modo. Estamos aquí en el día de hoy. El Señor ha provisto este medio para poder comunicarnos, para poder vernos, para poder glorificar su santo nombre, y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Antes de comenzar, como es nuestra costumbre, pues vamos a orar, a pedirle al Padre que nos ayude, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este día. Oremos. Padre Celestial, humildemente venimos delante de tu presencia para suplicarte en este momento que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras ofensas, Señor. Reconocemos tu santidad, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios puro, un Dios limpio, Señor. Y para que el ser humano se afrente delante de ti, para que el ser humano se acerque a ti, es necesario primeramente tener un corazón nuevo, tener la justicia de Jesucristo, pero también asegurarnos que nuestros corazones estén limpios delante de ti. Pedimos en este momento, Señor, perdón por las cosas que hemos hecho que impidan que nuestros corazones estén limpios en este momento. En este momento, bajo la autoridad y la preciosa sangre de Jesucristo, pedimos, Señor, que tú nos perdones de esos pecados y que el Espíritu Santo fluya y haga la obra en nosotros en el día de hoy. Padre Santo, te pido que tú nos des aliento a través de tu palabra, especialmente del tema que vamos a estar tocando en esta tarde, la bondad de Dios, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Ayúdame a alimentar tus ovejas. En el dulce nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Bueno, si tiene ahí su bosquejo, ves que el título del mensaje del día de hoy es La bondad de Dios. Para empezar, me gustaría compartir una historia con ustedes de un gran misionero llamado Allen Gardner. Allen Gardner, un fiel misionero de Dios, experimentó muchos sufrimientos y dificultades físicas a lo largo de su servicio al Señor. A pesar de todos sus problemas y dificultades, Gardner aprendió a confiar en las provisiones, en el cuidado y la bondad de Dios. En el 1851, a la edad de 57 años, Gardner murió de enfermedad y murió de hambre mientras servía en la isla Picton, en el extremo sur de América del Sur. Cuando encontraron su cuerpo, su diario estaba acerca de él. En su diario escribió detalladamente cómo sufrió grandemente de hambre, sed, enfermedad y soledad. A pesar de todo el sufrimiento y toda la angustia antes de morir, Gardner escribió la última entrada en su pequeño diario que decía: estoy abrumado por el sentimiento enorme de la bondad de Dios. En la vida de este gran misionero, la bondad de Dios, hermanos, por favor escuche, no era determinada por lo que él había experimentado en su vida o por lo que él estaba experimentando. Hermanos, la bondad de Dios en la vida de este misionero fue determinada por el carácter y la bondad inmutable de Dios. Es posible que algunos de ustedes, posiblemente en estos momentos de dificultades, en estos momentos de tribulación que estamos pasando, es posible que algunos estén tentados a dudar en la bondad de Dios. Si ese es el caso, yo le pido por favor que se acuerden de esa frase que semanalmente en nuestra iglesia repetimos bastantes veces, que esa frase es: God is good all the time, and all the time God is good. Que tú y yo tenemos un Dios que es siempre bueno y siempre fiel. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, la palabra de Dios dice así: clamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Mis queridos hermanos, este es el momento para clamar al nombre del Señor. Este es el momento para clamar, para celebrar, para glorificar al Padre, porque Él es bueno. Si alguna vez ha habido un tiempo para centrarse y enfocarse en la bondad de Dios, ese tiempo es ahora. Este no es el tiempo, como dijimos la semana pasada, para dudar la bondad de Dios. Este es el tiempo para aferrarnos a su bondad. Si tiene su bosquejo, por favor, le pido que miremos el punto número 1.
la bondad de Dios definida. Cuando hablamos de la bondad de Dios, mis queridos hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto, verdadero y bueno. La bondad es parte de la naturaleza de Dios y como resultado, Él no puede contradecir su naturaleza. Cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo es que nunca ha habido y que nunca habrá algo malo en Él. Las intenciones de Dios y las motivaciones de Dios siempre son buenas. A.W. Pink dijo con respecto a la bondad de Dios: la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. Las perfecciones de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Pink continúa diciendo: la bondad es propia en Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna. Todo lo que procede de Dios, sus decretos, sus leyes, sus providencias y su creación son buenas. La Biblia también nos dice en Salmos 31, 19: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En ese pasaje que está ahí, por favor, quiero que subrayen la palabra grande. Esa palabra grande literalmente significa algo que es inmenso, algo que no tiene límites. Hermanos, por favor, escuchen. Cuando hablamos de la bondad de Dios, lo que estamos diciendo es que la bondad de Dios es infinita, suficiente para todos, suficiente para siempre. Salmos 145, 9 dice así: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Escuchen, cuando decimos que Dios es bueno, lo que estamos diciendo es que Él es amable y compasivo con todos. Nuestro Dios, escuchen mi hermano, siempre está listo para derramar su bondad sobre su creación y sobre la humanidad. Nahum, capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice, un pasaje tremendo, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían. Interesante, porque en estos momentos que estamos pasando son momentos de angustia, son momentos difíciles para todos nosotros. Pero aquí hay otra promesa que podemos llevar al banco celestial. Y esa promesa es que Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Tú y yo podemos correr, podemos conseguir nuestros refugios en los brazos de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre es bueno. Algo interesante con relación al nombre de Nahum es que ese nombre significa lleno de consuelo. Nahum estaba lleno de consuelo. Eso es lo que el nombre de él significa. Yo quiero estar lleno de consuelo. Yo quiero que ustedes estén llenos y llenas de consuelo. Y pienso yo que para nosotros estar llenos y llenas de consuelo, tú y yo tenemos que continuar confiando en la bondad de nuestro Padre Celestial. Martín Lutero dijo así: la verdadera fe es una confianza viva en la bondad de Dios. Yo creo que debemos pedirle al Señor que nos ayude a nosotros constantemente, especialmente en estos momentos, a crecer en fe. Señor, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a nosotros a poder confiar en tu bondad inmutable. Jesús declaró en Lucas capítulo 18, versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Salmo 119, 68 dice así: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno para siempre, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. En este momento quiero compartir algo muy importante con ustedes, ¿ok? Por favor escuchen. Y es esto: nuestras circunstancias no son el barómetro de la bondad de Dios. Escribe eso por algún lugar porque es sumamente importante. Lo voy a repetir una vez más. Nuestras circunstancias no son el barómetro de la bondad de Dios. Ahora, la mayoría de las personas erróneamente piensan que Dios es bondadoso solamente o simplemente
cuando Él nos da a nosotros las cosas que queremos, ¿ok? Que solamente Dios es bondadoso con nosotros cuando Él nos bendice con diferentes cosas. Cuando pensamos de esta manera, somos como el niño que pensaba cuando recibía lo que él pedía, o cuando pensaba cuando él recibía lo que él quería o lo que él pedía, que Dios verdaderamente lo amaba. Pero cuando Dios no le daba a él lo que él quería, él pensaba que Dios lo estaba castigando. Es muy posible que hay personas en el día de hoy que piensan de esa manera, que Dios es bueno conmigo cuando me da lo que yo quiero y que Dios me está castigando cuando no me da lo que yo quiero. Dios me ama a mí cuando Él contesta mis oraciones. Dios tiene que estar enojado conmigo o me está castigando porque no contesta mis oraciones. La verdad del caso es hermanos, que Dios es bueno, siempre fiel. Dios es bueno en todo momento. Esa es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Escúchenme, hermanos, tenemos que entender que si la vida es buena o mala, que si tenemos o no tenemos, que si Dios contesta o no contesta, que si Dios bendice o no bendice, el atributo de la bondad de Dios nunca cambia. Ahora, todo lo que Dios hace, como hemos dicho ya varias veces, todo lo que Dios hace es bueno, porque la bondad es parte de su naturaleza. Ahora, como ya dijimos anteriormente, es muy importante, y por favor, si tienes su bolígrafo por ahí, escriba eso otra vez. Las circunstancias no son el barómetro del amor y la bondad de Dios. La cruz del Calvario lo es. Escuche, si pierdes tu trabajo y las deudas comienzan a acumularse y estás tentado a dudar en la bondad de Dios, pon tu mirada en la cruz. Cuando un ser querido está enfermo y tú oras por esa sanidad divina y no hay contestación, y estás tentado o tentada a dudar en la bondad de Dios, pon tu mirada en la cruz. Cuando el mundo a tu alrededor se está derrumbando y haciendo pedazos, y estás tentado o tentada a dudar en la bondad de Dios, pon tu mirada en la cruz. No importa, mi hermano, escuche, no importa cuál sea la situación, si estás tentado a dudar en la bondad de Dios, pon tu mirada en la cruz del Calvario. La demostración más grande de la bondad de Dios en todo el universo es la cruz del Calvario. Solo, mi hermano, en la cruz del Calvario recibiremos el perdón cuando nos sentimos culpables. Solamente en la cruz del Calvario recibimos gracia cuando sentimos que merecemos la condenación. Solamente en la cruz del Calvario encontraremos las fuerzas cuando nos sentimos débiles. Solamente, hermanos, en la cruz del Calvario encontraremos la esperanza cuando estamos desesperados. Solamente en la cruz del Calvario encontraremos la paz para nuestros corazones turbados. La cruz del Calvario es el símbolo más grande del amor de Dios en todo el universo. Hasta ahora hemos visto la bondad definida. Ahora, si tiene su bosquejo, por favor, el punto número 2. ¿Quiénes son los recipientes de la bondad de Dios? ¿Quiénes son los recipientes de la bondad de Dios? En Mateo capítulo 5, versículo 45, la palabra de Dios dice así: vuestro Padre, hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos. Amén. Y hace llover sobre justos e injustos. La pregunta aquí es esta: ¿quiénes son los recipientes de la bondad de Dios? En este pasaje pues vemos la respuesta. Los recipientes de la bondad de Dios son los malos y los buenos, los justos y los injustos. Si tiene su bosquejo ahí, por favor, quiero que primeramente veamos lo que la Biblia dice con relación al hombre injusto, lo que la Biblia dice con relación al hombre natural. Muy importante. Primeramente quiero que veamos que el hombre natural está lleno de maldad. El hombre natural está lleno de maldad.
En Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice así. Porque de adentro del corazón, subraye esa frase por favor, muy importante. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan la persona. La única diferencia entre el justo y el injusto es el corazón. La persona que es justa ha sido transformado. La persona justa ha sido regenerada. La persona justa ha sido salva y por resultado tienen un corazón nuevo. La persona injusta es la persona que todavía anda en sus delitos y en sus pecados. La persona injusta es la persona que tiene un corazón de piedra. Y solamente Dios, ustedes ya lo saben, pero lo voy a repetir anyways, solamente Dios tiene el poder para hacer ese trasplante de corazón que el hombre caído, que el hombre natural necesita. En este pasaje obviamente vemos que ese es el problema. El problema de la humanidad, escuchen mi hermano, no es la educación. El problema de la humanidad no son la falta de programas sociales. El problema de la humanidad no es que hay mucha pobreza y las guerras y cosas así. El problema de la humanidad es el hecho que todos nosotros nacemos con un corazón de piedra. Y la única esperanza para remediar ese problema inmenso es Jesucristo y la cruz del Calvario. Continuamos. El hombre natural también ama a la oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. La palabra de Dios dice así. Y esta es la condenación. Que la luz, está hablando de Jesucristo aquí, que la luz vino al mundo. The word became flesh. ¿Ok? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una vez más vemos el problema del hombre. El hombre en su naturaleza no ama a la luz. El hombre en su naturaleza no ama a Dios. No quiere estar cerca de Dios. No quiere estar cerca de Cristo. Porque la luz del mundo lo que hace es revelar lo que está adentro del corazón del hombre. Y el hombre en su naturaleza odia eso. Por eso la palabra de Dios dice aquí que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Como hijos de Dios, nuestro amor siempre será dirigido no a la oscuridad, sino a la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Continuamos con el problema. La razón por qué el hombre injusto es injusto. El hombre natural no busca de Dios. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Todo el mundo ahí, por favor. Romanos 3, del 10 al 12. La palabra dice así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si están poniendo atención y si tienen su bosquejo al frente de ustedes, se dan cuenta que esa frase no hay se repite 5 veces en este versículo, en estos versículos. La razón es porque no hay, no existe a nadie. Todo el mundo nace en los delitos, en sus delitos y en sus pecados. Todo ser humano nace separado de Dios. Todo ser humano nace con un corazón de piedra. Todo el mundo, todo ser humano nace en rebelión contra Dios. Por eso que la palabra dice aquí claramente que no hay justo ni hay uno. No hay nadie justo en este mundo. No hay ninguna persona que entienda. Amén. No hay nadie que entienda. Hay personas que tienen el cerebro, pero ese cerebro no ha sido regenerado. Amén. No hay nadie que busque a Dios. Si en el día de hoy me estás escuchando y si en el día de hoy te estás gozando la palabra de Dios, si en el día de hoy tú te gozas los cánticos que son dirigidos hacia Dios, si en el día de hoy tú te gozas el compañerismo con otros hermanos en Cristo, la razón porque en el día de hoy eso ha sido una realidad es porque no porque tú buscaste a Dios,
no porque tú fuiste en búsqueda de Jesucristo. No, la palabra claramente dice que nosotros somos cristianos en el día de hoy, que nosotros somos hijos de Dios en el día de hoy, porque Dios primeramente tomó el paso. Dios tomó el primer paso para salvarnos. God the Father draws us to the Son. La palabra dice aquí que no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron del camino. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. El problema del hombre natural es también que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Una vez más vemos la condición del hombre natural. El hombre natural está lleno de maldad. El hombre natural está, ama la oscuridad. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero gracias a Dios que muchos de nosotros, en un momento dado en nuestra vida, fuimos hallados en esa condición. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en el día de hoy ya no andamos en esa condición, ya no estamos en esa condición. Ya el pecado y los delitos de mis pecados no están sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. John MacArthur dijo: el hombre no está espiritualmente muerto porque peca. El hombre está espiritualmente muerto por su naturaleza pecadora. Continuamos. El hombre natural es hijo de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3, al fin del versículo dice esto: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición de nosotros en un momento dado en nuestra vida. Pero lo que estamos enfocando aquí es qué es lo que hace el hombre injusto. Obviamente, como dice aquí, él es injusto porque es hijo de ira. También dice aquí que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Una vez más, el hombre natural, el hombre que no tiene a Jesucristo como su Salvador, no percibe, no entiende, como dice aquí, no puede entender las cosas de Dios, no tiene la capacidad para poder entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Como dice aquí, para el hombre natural las cosas de Dios, la palabra de Dios, los sermones bíblicos, la música cristiana, todas esas cosas son locuras para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden entender. No pueden entender lo que Dios quiere decir en su palabra. No pueden no solamente entender, pero no pueden aplicar los principios de Dios que se encuentran en su palabra. Esta persona, el hombre natural, tiene ojos pero no puede ver. El hombre natural tiene oídos pero no puede escuchar, no puede oír. Escuche, de acuerdo con estos pasajes, es evidente que por nuestra naturaleza humana lo que corre por nuestras venas es hostilidad hacia Dios, no es amor. Es increíble que a pesar de toda nuestra maldad y toda nuestra depravación que hay adentro de nuestros corazones antes de Cristo, que Dios continúe demostrando su bondad hacia los injustos. Increíble, ¿cómo es posible a pesar de toda esta maldad, a pesar de la maldad que está en mi corazón, a pesar de que aman la oscuridad, a pesar de que no buscan a Dios, a pesar de que están llenos de sus delitos y de sus pecados, a pesar de que son hijos de ira? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios santo, santo, santo pueda mirar a las criaturas así? Criaturas que no aman a Dios, pero que odian a Dios, y sin embargo ser bondadoso hacia ellos. I mean, just think about it. God is good towards us. God has an amazing love towards us. His love for us is amazing.
God is good. But God is good towards those who killed his son. Just think about that. God is loving. God is kind. God is merciful. God is patient towards people, towards a race who crucified his only begotten son. God is kind towards people who denied the deity of his son Jesus Christ. God is kind to people who denied the miracles that Jesus Christ performed. God is kind to people who ridiculed Jesus, who brutally beat him, who crucified him. God is kind to those people. God is kind to people who hated his son. Just think about that for a minute. Think about that for a moment. I mean, how many of you guys would be kind to someone if they were mean to your children? How many of you guys would be kind to someone if they picked on your children? How many of us would be kind to someone if they murdered our children? I don't think any of us would be kind to people like that. It would be very difficult for us to be kind towards people like that. But yet, lo que la Biblia enseña es eso. Que Dios, a pesar de nuestra maldad, a pesar de como tú y yo tratamos a su Hijo amado Jesucristo, a pesar de que nuestros pecados fueron lo que crucificaron a Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios sigue siendo bondadoso con nosotros. That is an amazing love. And his love, like I said earlier, right now estamos enfocados que Dios ama al injusto, pero también sabemos, porque la Biblia lo declara, que Dios ama a sus hijos. Escuche, por favor. La gracia y la bondad de Dios nunca ignoran la terrible verdad de nuestra depravación total. De hecho, la enfatiza. Mientras más nos damos cuenta de nuestra depravación total, más nos daremos cuenta de la gracia y la bondad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero que continuemos en el bosquejo con el punto A. Y ahí tenemos una pregunta que la vamos a contestar en este momento. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida del hombre natural o del pecador? ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida del hombre natural o del pecador? Primeramente, en su bosquejo, vea que Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al darle vida a pesar de su continua rebelión contra Él. Dios le da vida a esas personas injustas, a los pecadores, a pesar de su rebelión. Gloria sea el nombre del Señor. En Salmos 51:5, David dice esto, escuchen. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú y yo claramente sabemos que lo que nosotros nos merecemos, lo que el hombre natural se merece en el momento que sale del vientre de su madre, es la muerte. ¿Por qué? Porque como dice aquí claramente, David lo dice, que el hombre es formado en maldad, que en pecado fui concebido. Yo nací en pecado, yo nací en rebelión contra Dios, pero sin embargo Dios permite que el ser humano viva. Una de las razones por la cual no estamos muertos es porque Dios es tardo para la ira. Mira ahí lo que dice en Éxodos capítulo 34 versículo 6. Tremendo pasaje. Éxodos 34, 6. Dice así. Y pasando Jehová por delante de él siendo Moisés, proclamó diciendo así. Jehová, Jehová, fuerte en misericordioso, o misericordia y piadoso. Tardo, subraya esa palabra, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La razón por que tú y yo no somos consumidos por Dios en el momento que salimos del vientre de nuestra madre es porque tú y yo tenemos un Dios que es tardo para la ira, que es paciente con nosotros. Otra razón por la cual Dios no nos consume en el momento de nuestro nacimiento es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Bendito sea el nombre del Señor. Si está ahí, dígame. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Escucha ahora.
sino que nos tiene paciencia y no quiere, subraye eso, no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere eso para ninguna persona, sino que todos vuelvan hacia Él. En otras palabras, el deseo de Dios es que nadie se pierda, pero que nos arrepentamos de nuestros pecados, que tú y yo, that we will repent of our sins and come to Him. Lucas capítulo 6, versículo 35 dice así: amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar y no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seráis hijos del Altísimo, porque Él, hablando de Dios, es benigno, bondoso, amén, para con los ingratos y los malos. Qué cosa gloriosa. What kind of God is this that we serve? That shows love, that shows kindness, that is loving, that is patient, that is merciful towards wicked men in this world. Número 2. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al derramar gracia común sobre ellos. Dios demuestra su bondad hacia pecadores al derramar gracia común sobre ellos. Ahora, la gracia común es un término teológico que se refiere a las bendiciones generales de Dios o que Dios les da a los hombres independientemente de su estado espiritual. Déjame repetir eso una vez más. La gracia común es un término teológico que se refiere a las bendiciones generales que Dios les da a los hombres independientemente de su estado espiritual. En Mateo capítulo 5, versículo 45, una vez más, vemos que Dios, amén, Dios hace salir su sol, subraya su sol, ¿ok? Porque el sol le pertenece a Dios. El sol le hace caso a Dios. Dios creó el sol con sus palabras. Amén. No solamente eso, pero dice aquí que vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace que llueva, o hace que el llover, y hace que llover sobre el justo y el injusto. So, la lluvia le pertenece a Dios. Amén. El sol le pertenece a Dios. Y lo que dice aquí es que Dios comparte su creación con los buenos y los malos, con el justo y con los injustos. En su bondad, bendito sea el nombre del Señor, Dios ha permitido que los injustos disfruten de todas las maravillas de la creación. Que los injustos disfruten todas las maravillas de la naturaleza. Por ejemplo, Dios ha permitido que el injusto disfrute el amanecer, las flores en la primavera, el cantar de los pajaritos, las montañas cubiertas con nieve, el dulce sonido del río, la sombra refrescante, la brisa calmante del atardecer, la multitud de estrellas en el cielo oscuro, la luna llena y muchas cosas más. En su bondad, Dios ha permitido, hermanos, que el injusto también disfrute el uso de sus sentidos. Dios le ha dado a los injustos el sentido de vista para ver crecer a sus hijos, para poder ver el juego número 7 de la Serie Mundial de Béisbol, para poder ver la novia en el día de su matrimonio, para poder ver el peligro cuando se acerca. Dios también le ha dado a los injustos el sentido del olfato, para poder oler el café fresco cada mañana, para poder oler el aire puro del campo, para poder oler la fragancia del perfume de su esposa, para poder oler humos tóxicos que le pueden quitar la vida. Dios le ha dado a los injustos el sentido de audición, para poder escuchar a sus hijos, a sus niños, decir mami y papi, te amo. Para poder oír gol cuando su equipo favorito anota el punto ganador. Para poder oír música de todas clases. Para poder oír la lluvia calmante que cae sobre el techo de zinc. Para poder oír cuidado cuando alguien te dice ten cuidado. Dios les ha dado a los injustos también el sentido de gusto,
para poder disfrutar ese arroz con habichuela y ese bistec y con tostones que su esposa le hace para la cena. Dios le ha dado a los injustos el sentido de tacto para poder saber cuando algo es frío y para poder saber cuando algo es caliente, para poder sentir el calor de la palma de su esposa cuando están caminando en el parque. Salmo 145, 9 dice así: bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre toda su creación. Continuamos aquí en su bosquejo. Estamos viendo cómo Dios es bondadoso hacia los pecadores. Punto número 3 ahí en su bosquejo. Dios demuestra su bondad hacia pecadores al escuchar las oraciones del justo por los injustos o los perdidos. Una vez más, Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al escuchar las oraciones del justo, al escuchar las oraciones de las personas que son salvas por aquellas personas que no son salvas. Qué cosa gloriosa. Yo sé que la gente del mundo no se da cuenta de eso, pero eso es una de las bondades que Dios comparte con el injusto en este mundo. En Romanos capítulo 10, versículo 1, vemos un gran ejemplo del apóstol Pablo orando por el pueblo de Israel que su corazón todavía no había sido regenerado. Escucha lo que dice aquí, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué bendición, hermano, el poder tener una persona orando por nosotros. Nosotros sabemos muy bien, amén, sabemos muy bien que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pero nosotros también sabemos que muchas personas estuvieron orando por nosotros, amén, en esos momentos cuando todavía no éramos salvos. Había muchas personas, mami, papi, tío, tía, hermana, personas en la iglesia, el pastor o personas desconocidas orando por nosotros en esos momentos cuando estábamos todavía en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando estábamos viviendo esa vida mundana. Por la gracia de Dios, creo yo, porque la Biblia lo enseña, que Dios escuchó esas oraciones y le plació a Dios salvarme a mí y a muchos de ustedes también. Calvino dijo con relación a la oración: hacer intercesión por los hombres es la forma más poderosa y práctica en que podemos expresar nuestro amor para ellos. En otras palabras, si tú y yo verdaderamente amamos, especialmente a esas personas inconversas de nuestra vida, lo mejor que tú y yo podemos hacer es orar por ellos constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Escucha aquí, hermano. No podemos olvidarnos, por favor, no podemos olvidarnos de esas personas que todavía no han recibido a Jesucristo como Salvador. No podemos tirar la toalla, ¿ok? Con esas personas que todavía no se han entregado a los caminos del Señor. Por favor, nunca se den por vencidos en orar por esos seres queridos y por esas personas que tú conoces que todavía no se han rendido a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa, hermanos. La oración puede hacer cosas grandes, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. Escriba eso por ahí o subraye eso. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tiene ahí su bosquejo, subraye la palabra eficaz. La palabra eficaz en el griego significa o es energo, ¿ok? Ahí es de donde sacamos la palabra energía. Cuando decimos que la oración eficaz, lo que estamos diciendo es la oración ferviente, la oración ardiente, la oración apasionada, la oración constante. De esa es la manera en que tú y yo tenemos que orar por esos seres queridos. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que orar por esas personas que todavía no han recibido a Jesucristo como Salvador. Tenemos que ser apasionados por nuestras oraciones. No podemos darnos por vencidos. No podemos tirar la toalla, hermanos, porque tú y yo tenemos a un Dios todopoderoso. Y no solamente eso, tú y yo tenemos a un Dios bondadoso.
paciente, amoroso, misericordioso. Y nuestro deseo es que de la misma manera que Dios demostró su bondad hacia nosotros, que Dios también demuestre su bondad hacia esos seres queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos con el bosquejo número 4. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al permitir ver el poder transformador de Dios en la vida de los creyentes. En otras palabras, Dios es bueno con los injustos porque le da a los injustos la oportunidad de ver el testimonio en nuestras vidas. Te pregunto, ¿cómo está tu testimonio? ¿Podemos decir verdaderamente que nosotros estamos siendo bendición para el mundo a nuestro alrededor, que estamos siendo la luz del mundo en este mundo de tinieblas? Porque Dios utiliza al cristiano, Dios utiliza el testimonio de todos aquellos que están en Cristo para ser de bendición para esas personas que no conocen a Cristo. Dios usa nuestro testimonio, amén, nuestra vida transformada, nuestra vida cambiada, nuestros pensamientos cambiados, nuestra boca cambiada, nuestros ojos cambiados, nuestras manos cambiadas, para ser de gran bendición para aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo. Ellos ven, especialmente si somos amistades, si soy el hijo, la hija, el papá, la mamá, que posiblemente antes de Cristo tenía un problema con el alcohol, tenía un problema con las drogas, tenía un problema con la pornografía, o posiblemente tenía un problema con el lenguaje. Y después viene Jesucristo a nuestras vidas. Pues ese Jesucristo que posiblemente las personas a nuestro alrededor dicen que es un falso. Que piensan que la Biblia es un libro simplemente escrito por hombres, que no tiene ningún poder, que no está viva. En el momento que el Señor nos rescata a nosotros, estas personas comienzan a ver el poder sobrenatural en nuestras vidas. Estas personas comienzan a ver que Dios es verdadero. Yo conozco a Marcel desde que era chiquitito. Por 25 años yo conocía a este hombre, pero y hablaba de esta manera, y pensaba de esta manera, y actuaba de esta manera, pero en el día de hoy algo ha sucedido en su vida. Esa es la bendición. La bendición que el hombre injusto no se da cuenta que tiene, que él puede ver lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Los pecadores tienen esa bendición de ver el nuevo hombre en nosotros. También los pecadores tienen la bendición de ver ese proceso de santificación en nuestras vidas. Hermanos, dejemos que nuestro Señor continúe santificándonos a nosotros. Amén. Dejemos que el Señor continúe haciendo la obra en nuestra vida, para que nosotros seamos instrumentos en la mano de Dios, para que otras personas crean que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo tiene el poder para transformar la vida, que Jesucristo, mi hermano y mi hermana, es Señor. Bendito sea su nombre. Número 5, ahí en su bosquejo. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores cuando salva a algunos. Cuando salva a algunos. Yo sé que el deseo de nosotros es simplemente este. Yo quiero que Dios salve a todo el mundo. A veces yo deseo, a veces desearía yo que el universalismo fuera cierto. Cuando digo esa palabra universalismo, lo que estamos diciendo es que eso es una falsa doctrina que se enseña en el día de hoy, que dice que todo el mundo al fin y al cabo va a ser salvo. Hay momentos en mi vida que me encuentro deseando que eso fuera verdad. ¿Por qué? Hermanos, porque yo conozco la Biblia igual que muchos de ustedes. Y ustedes saben que sí, nuestro Dios es un Dios de amor. Pero también sabemos esto, hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo, 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 y eventualmente todas esas personas, todos esos injustos que no se han arrepentido de sus pecados, van a tener que sufrir esa condenación, van a tener que sufrir la ira de Dios por la eternidad. Eso es algo terrible. It's something that I don't even wish on my worst enemy. Por eso digo que a veces me encuentro deseando que el universalismo fuera una doctrina correcta o una doctrina bíblica. Pero, como acabo de decir, esa doctrina, el universalismo, no es algo bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Juan capítulo 14, versículo 6 claramente dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, all roads don't lead to heaven.
There's only one road that leads to heaven. And that road is Jesus Christ. Jesus Christ emphatically says, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. There is no salvation through Muhammad. There is no salvation through Confucius. There is no salvation through Joseph Smith. The only way to heaven is through Jesus Christ our Lord. And you need to make sure of this, that you put your faith and trust not in the Jesus of your imagination. The Jesus of your imagination will end up condemning you. There is only one Jesus. There is only one true gospel. And that's the gospel that is found in the scripture. There's only one Jesus that will take you to heaven. There's only one Jesus whose righteousness will cover, and God will look at you and say, he's mine. It is the righteousness of Jesus Christ our Lord. So we need to make sure, beloved, that we put our faith and trust in the Jesus of the Bible. Because only the Jesus of the Bible can give us eternal life. Praise his name. También vemos aquí, hermanos, que Dios tampoco se place que personas vayan al infierno. Dios no se goza de eso. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Sabemos sí que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Sabemos que nuestro Dios odia el pecado. Sí, eso es cierto. Pero la razón, escuche, it has to make sense to you. Why give us Jesus? ¿Por qué darnos a Jesucristo? ¿Por qué darnos a su Hijo unigénito, Jesucristo? ¿Por qué mandar a Jesucristo a este mundo? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que el ser humano venga al conocimiento de Él. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Todo el mundo ahí, por favor, estamos terminando casi. La palabra dice así: ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Ese es Dios hablando. En otras palabras, ¿acaso me da placer a mí que los pecadores mueran y que yo tenga que derramar mi ira sobre ellos en el infierno? Más bien, dice aquí, quiero que se aparten de su maldad. En otras palabras, quiero que se arrepienten y que vivan y que tengan vida. No solamente, no vida física, vida espiritual. Que no tengan que sufrir la segunda muerte, pero en el momento que mueran, que puedan estar en las mansiones celestiales conmigo. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el deseo de Dios hacia el injusto. Ese es el deseo de Dios de esas personas que las mentes están podridas. Ese es el deseo de Dios hacia los injustos, hacia las personas que son enemigos de Dios. Ese es el deseo de Dios, hermanos, hacia las personas que crucificaron a su único Hijo en la cruz del Calvario. Tú y yo no tenemos ninguna razón por qué dudar la bondad de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, siempre fiel. God is good all the time. And all the time God is good. Praise his name. Segunda de Pedro, ahí su bosquejo, capítulo 3, versículo 9, también dice así: el Señor no tarda sus promesas, como algunos tienen por tardanza. Más bien, Él es paciente, subraye eso, para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes saben que un buen predicador siempre se asegura que encuentra la oportunidad para poder compartir el evangelio. Eso es lo que he tratado de hacer en el día de hoy. Yo sé que el tema es la bondad de Dios, pero es imposible hablar de la bondad de Dios y no hablar acerca del evangelio. Amén. Es imposible hablar de Dios o hablar de la bondad de Dios y no mencionar la cruz del Calvario. Como dije, la cruz del Calvario es el símbolo más grande de la bondad de Dios en todo el universo. Te pregunto a ti, que me estás escuchando. Yo sé que la mayor parte de ustedes son miembros de la Iglesia Comunidad Cristiana en sus pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú sabes que el deseo mío que cada uno de ustedes que está escuchando, que está viendo, el deseo mío como pastor es que cada uno de ustedes estén en Cristo. Pero también sabemos que la Biblia claramente dice that the wheat and the tare grow together. That the goat and the sheep, they kind of hang out together.
Sabemos que en las iglesias, no solamente en sus pasos, pero en todas las iglesias, lamentablemente, y lo digo con tristeza en mi corazón, con quebrantamiento en mi corazón, lamentablemente hay personas adentro de las iglesias que todavía no conocen a Jesucristo. Te pido en este momento que examine tu corazón. Te pido en este momento que si el Espíritu Santo está haciendo algo en ti, está haciendo una obra en ti, if the Holy Spirit is drawing you to the Son, if God is drawing you to the Son, te pido por favor que te arrepientas de tus pecados, que reconozca que tu pecado y tu delito te separa de Dios, que reconozca que Dios es un Dios santo, que Dios no puede estar alrededor de pecados o pecadores, pero que Dios también nos ha dado el mejor regalo que Dios le pudo haber dado a la humanidad. Ese regalo es Jesucristo. En ese regalo, Jesucristo, hay salvación. En ese regalo de Dios, Jesucristo, hay perdón de pecado. En ese regalo de Jesucristo hay vida eterna. Te suplico en este momento que te arrepientas de tus pecados si no lo has hecho y que pongas tu fe solamente en Cristo Jesús. Como conclusión, en esta tarde quiero compartir una historia con ustedes de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom cuenta una historia de un momento en su vida cuando ella empezó a dudar el amor y la bondad de Dios. Ella dice: a menudo he escuchado a la gente decir Dios es bueno, especialmente cuando estamos bien de salud, cuando nuestros bolsillos están llenos, cuando nuestras familias están en armonía y cuando hay paz a nuestro alrededor. Pero no podemos olvidarnos, dice Corrie ten Boom, que Dios sigue siendo bueno cuando nuestros cuerpos están afligidos con cáncer, cuando la pobreza nos rodea, cuando la armonía se haya desaparecido y cuando la guerra es la única realidad que conocemos. Corrie continúa diciendo: Dios fue bueno durante la Segunda Guerra Mundial, mientras yo veía con mis propios ojos a mi hermana Betsy muriéndose de hambre ante mí en un campamento de concentración alemán. Yo recuerdo una ocasión cuando me encontraba muy desanimada, dice Corrie. Todo a nuestro alrededor estaba oscuro y había una oscuridad adentro de mi corazón. Recuerdo haber dicho a Betsy que yo pensaba que Dios nos había olvidado. No, Corrie, dijo Betsy, Dios no nos ha olvidado. Recuerda sus promesas, recuerda su palabra que dice así: tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Corrie concluyó su historia diciendo esto: el océano del amor y la bondad de Dios está disponible para todos. Que Dios te conceda que nunca dudes ni que te olvides de su amor y su bondad, sea cual sea las circunstancias. Agustino dijo: Dios siempre, escuche por favor, Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas. Escuche, Agustino dijo que Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas. En estos momentos en que nos encontramos, a pesar de que estamos pasando por tiempos caóticos, tiempos de tribulación, tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Lo que dice Agustino es que Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas. En estos momentos Dios está tratando de darnos cosas buenas. Dios está tratando y deseoso de demostrarnos a nosotros su bondad. Pero escucha lo que dice Agustino aquí. Pero nuestras manos están demasiado llenas para recibirlas. Dios quiere demostrar su bondad hacia nosotros.
Dios quiere bendecirnos en estos momentos difíciles. ¿Cómo Él quiere bendecirnos? Yo no sé. Puede ser distinto para todo el mundo. Lo que sí sé es que Dios quiere hacer algo glorioso en nuestras vidas. En este momento de tormenta, estamos pasando por el horno de la aflicción. El Señor está listo, preparado, deseoso de hacer algo en nuestras vidas. El problema es que nuestras manos están llenas de otras cosas. Dios no puede llenar nuestras manos a menos que vaciemos nuestras manos de todas esas cosas que no son importantes, hermanos. Señor, ayúdanos en el día de hoy a vaciar no solamente nuestras manos, pero vaciar nuestras mentes, para vaciar nuestros corazones de toda impureza, de toda basura, de toda cosa que no te trae gloria a ti, para que tú puedas llenarlo. Remueve y llena, Señor. Esa es nuestra oración, debe ser nuestra oración el día de hoy. Remueve, Señor, remueve la preocupación, remueve la ansiedad, remueve la duda, Señor, y llénala como a ti te dé la gana, Señor. Lo que sí está seguro es esto, que si el Señor la llena, no importa con cualquier cosa que Él la llene, va a ser buena. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya se nos acabó el tiempo, el momento aquí. Ha sido una gran bendición a mí esta tarde poder predicar, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que la palabra haya sido de bendición, mis queridos hermanos. En este momento pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a vaciar esas manos y dejar que Él las llene con lo que Él quiera. Oremos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el día de hoy. Y suplicamos, Señor, que primeramente gracias por tu palabra, Señor. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por utilizarnos, Señor. Personas que desde el nacimiento estaban en conflicto contigo, Señor. Desde el nacimiento estábamos en rebelión contra ti, Señor. Pero sin embargo, tú eres un Dios bondadoso, Señor. Y cuando llegó el momento, Señor, tú nos salvaste, Señor. Y tú pusiste un corazón nuevo en nuestro ser, Señor. Y una mente nueva, Señor. Con deseos nuevos, Señor. Con ojos nuevos, Señor. Con oídos nuevos, Señor. Con una boca nueva, Señor. Y lo que deseamos en este momento, Padre Celestial, es que este cuerpo, Padre, este cuerpo que no nos pertenece a nosotros, que te pertenece a ti, Señor. Que tú hagas con él lo que quieras, Señor. Queremos vaciarnos, Padre Santo. Queremos vaciar nuestras mentes, queremos vaciar nuestros corazones, Señor. Estamos deseosos que tú nos llenes, Señor. Llénanos, por favor, de tu palabra, Señor. Llénanos de tu conocimiento, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu poder, Señor. Y remueve toda ansiedad, toda duda, todo temor, Señor. Toda cosa que impida, Señor, que podamos recibir lo que tú tanto en tu bondad nos quieres dar a nosotros, Padre Santo. Oro por mis queridos hermanos en Cristo, Señor. Tú sabes que cada uno de nosotros estamos batallando distintamente, Señor. Estamos pasando por diferentes tormentas. Estamos pasando por diferentes tribulaciones, Señor. Tú conoces las tribulaciones. Tú conoces nuestros problemas, Señor. Lo que te pido, Padre Santo, es que tu gracia sea suficiente para nosotros, Padre Santo, en todo momento. Que dependamos completamente y totalmente en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Padre Celestial. Y que nos aferremos no solamente a tu palabra, pero como hemos dicho en el día de hoy, que nos aferremos totalmente a tu bondad, Señor. Porque todas las cosas, Señor, todas las cosas que vienen a nuestras vidas, Padre Celestial, son cosas buenas si provienen de ti, Señor. Ayúdanos a no dudar, ayúdanos a no hacer como ese niño pequeño, a pensar que tú solamente eres bueno, Señor, cuando nos bendices. Ayúdanos a reconocer y entender que tú eres bueno también cuando las cosas no nos van bien, Señor. Porque tú en tu carácter no puedes cambiar y por siempre serás bondadoso, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Protégenos, Señor. Provee por nuestras necesidades, Padre Celestial. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a nosotros a serte fiel. Ayúdanos a vaciarnos para que tú nos puedas llenar de tu bondad. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz de Dios los acompañe a todos.
Con la ayuda del Señor nos vemos entre algunas semanas. Amén.